Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video que estamos presentando el día de hoy. Ahora lo que quiero hacer es un video donde vamos a resolver ejercicios con estructuras selectivas simples, es decir, el if, el sí, entonces, pero lo vamos a estar haciendo solamente con diagramas de flujo, ya que eso es lo que estamos ahora explicando en este nuevo semestre con los alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Computación, así que lo voy a hacer solamente con diagramas de flujo. Trataré de ir explicando para que ustedes puedan estarlo revisando con calma de cómo resolvemos un programa a través de un diagrama de flujo, pero con estructuras selectivas. La estructura selectiva, pues ya sabemos que tiene que ver con el símbolo, el rombo, en la cual hacemos una pregunta y dependiendo de la pregunta vamos a tener un camino del sí y un camino del no. ¿Sí? Solamente tenemos dos posibles respuestas. Con la selectiva lo que debemos utilizar son nuestros operadores relacionales mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente y el igual. Vamos a estar utilizando estos ya que nos van a permitir también comprender cuál es la sintaxis de estos operadores en un lenguaje como C, como Java, ¿no? Entonces, ya para los que están aprendiendo, pues ya se van a ir acostumbrando, ¿correcto? Así que vamos a resolver ejercicios. Yo he colocado en mi sitio, un blog que tengo de programación, algunos ejercicios que te voy a poner también el enlace para que si tú quieres practicar un poquito más, pues lo puedas hacer. Yo voy a resolver ahorita un conjunto de ejercicios que son muy sencillos porque esto es para alumnos que están aprendiendo a programar y que a lo mejor nunca habían tenido un acercamiento a esto de la programación y quieren practicar con ejercicios muy sencillos. Si tú ya eres un alumno con más conocimientos, pues te recomiendo que practiques otro tipo de ejercicios que sean un poquito más complicados. Así que estos son ejercicios muy sencillos para alumnos que están aprendiendo a programar y están aprendiendo a utilizar la estructura selectiva. Así que aquí hay un ejercicio de los que he colocado, vamos a ir haciendo en este mismo orden. El primer ejercicio dice lo siguiente: el programa va a leer un número entero y el programa debe de indicar si el número es un número positivo o un número negativo. Por ahora vamos a considerar al 0 como un número positivo. Así que, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Vamos a borrar aquí nuestra pizarra y dice que vamos a pedir un solo número y vamos a indicar si el número es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Pues vamos a considerar la recta numérica. Consideremos aquí el 0. Y de este lado estarían los números positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4. Y de este lado estarían nuestros números negativos. Nos está diciendo que vamos a considerar al 0 como positivo. Por lo tanto, el programa parece bastante simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a solicitar un número. Eso es lo primero. Pedir un número. Tú aquí puedes guardar el número en cualquier variable. Yo lo voy a guardar ahora en n. Pero aquí tú decides el nombre de tu variable. Puede ser número, puede ser x, puede ser n1, puede ser el nombre que tú quieras, ¿correcto? Y vamos a decir que este número es un entero. Así que n es un entero. Es importante indicar que solamente vamos a estar recibiendo números enteros, no números con punto decimal. Una vez que ya tenemos el número n, debemos decidir si es un número negativo o un número positivo. Quizás algunos podríamos pensar que a través del símbolo pudiéramos pensar que es un número negativo, pero para el caso de la computadora y nuestro programa, lo único que vamos a decir es lo siguiente: si este número n está a partir del 0 o por arriba del 0, entonces es un número positivo. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Si n es un número que es mayor o igual, para eso el símbolo que habíamos dicho, mayor o igual,
Si n es mayor o igual al valor 0, entonces se trata de un número positivo. Es decir, si la respuesta a esta pregunta es sí, es porque se trata de un número positivo. Entonces aquí podemos poner positivo. En caso contrario, vamos a decir que este número es un número negativo. Así que el programa está bastante sencillo, pero que te va a servir para comprender la estructura selectiva, ¿no? Y terminamos nuestro programa porque pues ya no hay nada que hacer. Una vez que tú ya hiciste el diseño de tu diagrama de flujo, pues ahora falta probarlo. Por ejemplo, ¿qué sucede si si n toma un valor de 100? Viene, leemos n y preguntamos, ¿100 es mayor o igual a 0? Sí, por lo tanto es un positivo. Entonces nuestro programa está bien. Si el usuario introduce el valor menos 50, bueno, n ahora vale menos 50, preguntamos, ¿menos 50 es mayor o igual a 0? La respuesta es un no, por lo tanto es un número negativo. ¿Correcto? Por lo tanto, también nuestro programa reacciona bien. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un valor de 0? Pregunta, ¿n es mayor o igual a 0? Esto es, así funciona si es mayor o igual, si se cumple que sea mayor o igual, y en este caso es igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es sí y nos mandará positivo, lo cual cumple a lo que nuestro ejercicio dice, que dejaremos al número 0 como un número positivo. Por lo tanto, este sería nuestro diagrama que resuelve si un número es un positivo o es un negativo. Así que bastante simple. Vamos a resolver otro ejercicio a continuación. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente: lea un número entero e imprima si se trata de un número par o un número impar. Así que parece que no está tan complicado. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Vamos a recibir un número, no importa la cantidad de dígitos, y vamos a decir si se trata de un número par o un número impar. Así que, ¿cómo sabemos si un número es par? Bueno, normalmente, así es la regla. Tenemos un número, 12 por ejemplo, este sería un número par. Un número impar es este. Podemos notar que los números pares siguen una regla, que podemos dividirlo entre 2 y no nos va a sobrar nada, o podemos repartirlo de manera equitativa entre 2 y no vamos a tener ningún residuo. A diferencia de los números impares, cuando yo lo divida entre 2, vamos a tener un residuo que normalmente pues va a ser de 1. Al dividir 13 entre 2, pues vamos a tener un resultado 6 y va a sobrar 1, ¿no? Al repartir nos va a sobrar 1. Cuando yo tengo el 12 entre 2, al repartir 6, pues me sobra 0. Por lo tanto, esto me está notificando que este es un número par y este es un número impar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para obtener el residuo de una división? Pues para eso tenemos un operador que vamos a utilizar, el operador módulo, ¿no? Normalmente le podemos poner módulo, dependerá de la herramienta que tú utilices, pero vamos a reconocer que este operador es el residuo. Ahora, ¿cómo lo vamos a colocar? Ya bueno, seguramente se te ha explicado que cuando tenemos una operación n entre un valor, en este caso 2, pues vamos a tener la operación entera, y n módulo 2 vamos a tener el residuo, lo que nos sobra, ¿no? Entonces, si n, por ejemplo, vale 10, entre 2 el resultado es 5, y 10 módulo 2 lo que nos va a dar es 0, lo que sobra de la división. Así, si tenemos 15 módulo 2, lo que nos va a dar como resultado es 1, lo que sobra de la división. Así que esa operación nos va a servir para saber si un número es par o impar. ¿Qué nos dice el problema? Primero, recibe un número, es decir, recibimos n. El nombre de la variable tú la decides. Aquí le vamos a poner que de tipo entero estamos recibiendo una variable que es n. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Si el residuo es 0 o es 1, porque ese residuo nos va a decir si se trata de un par o un impar. Así que
podemos hacer una operación intermedia donde decimos que n módulo 2, el resultado lo vamos a guardar en R. R entonces se va a referir a nuestro residuo. Y ahora sí, vamos a preguntar si R es igual a 0. Aquí tú puedes preguntar por 0 o por 1. No importa, pero lo que sí va a importar es la respuesta, ¿no? El camino que vas a programar. Por ejemplo, si R es 0, significa que se trata de un número que es par, porque el residuo me está dando 0. Si no me da un residuo 0, significa que el residuo es 1. Entonces se trata de un número que es impar. ¿Correcto? Y ahí podemos tener nuestro programa que lee un número, obtenemos su residuo, y si el residuo es 0, significa que se trata de un número par. Si su residuo no es 0, se trata de un número impar. ¿Qué pasa si alguien decide, en lugar de comparar con el 0, decide comparar con un valor 1? También es correcto, pero si el residuo es 1 y me dice que sí, entonces no se trata de un par, se trata de un impar. Y si esto no se cumple, entonces no es... se trata de un número par. O sea, ¿qué significa? Vamos a suponer que n nos ingresan un valor 5. Y entonces hacemos el cálculo de R. R es n módulo 2. ¿Qué resultado me da eso? Me da un 1. Y preguntamos, ¿1 es igual que un 1? Sí, entonces es un impar. Y es cierto, porque el 5 es impar. ¿Qué pasa si n tiene un valor 6? Obtenemos el residuo 6 módulo 2 y eso me da un 0. Preguntamos, ¿el residuo 0 es igual que un 1? No, por lo tanto se trata de un número par, y lo cual es cierto. Entonces tú puedes decidir si se trata, qué tipo de pregunta quieres hacer, siempre y cuando sepas por qué camino vas a programar. También podemos haber preguntado, en lugar de igual con 1, podemos preguntar si el resultado es distinto a 1. Si es distinto a 1, significa que es un número par. Entonces tendríamos que mejorar aquí nuestra respuesta. Sería un número, si el residuo es distinto de 1, si es que sí, es que es un número par. Y si no, indicamos que es impar. ¿Por qué? Porque si nos dan un número 5, el residuo es 1 y preguntamos, ¿1 es distinto de 1? Y la respuesta es no, porque 1 no es distinto de 1, por lo tanto es un impar. Si el número es 6, el residuo sería 0. Preguntamos, ¿0 es diferente de 1? Sí, por lo tanto es par. Así que las preguntas pueden ser si R es igual que 1, si R es igual que 0, si R es distinto de 1, también pudiera ser si R es distinto de 0, es decir, que las preguntas pudieran estar cambiando. Entonces tú tienes que revisar qué camino vas a programar con qué respuesta. Y bueno, esta sería la solución a este ejercicio de si un número es par o si es impar. Bien, el siguiente problema dice lo siguiente: lea las edades de dos personas e imprima la edad que es más grande. Correcto, nos está diciendo lea la edad de dos personas y verifiquemos quién es la mayor. Entonces, ¿de qué se trata lo siguiente? Dice que vamos a leer la edad de una persona A y la edad de una persona B, y las vamos a comparar y vamos a imprimir solo la más grande. Por lo tanto, si nos dicen que edad de una persona es 20 y la edad de una segunda persona es 30, pues lo que vamos a estar imprimiendo es este valor, el 30. Si por el contrario la edad de la primera persona es 45 y la edad de una segunda persona es 60, estaríamos imprimiendo la segunda también. Pero ¿qué pasa si la edad de la primera persona es 70 y la edad de la siguiente persona es 50? Pues entonces imprimiríamos 70. Así que el problema no se ve tan complicado. Lo primero que tienes que analizar es cuántos valores vas a pedir. Pues nos dicen que es la edad de la primera persona y la edad de la segunda persona. Por lo tanto, la entrada de datos son dos valores que representan a la edad 1 y la edad 2, ¿sí? Entonces tengo ya las dos edades y también van a ser
enteras, ¿no? De tipo entero, la edad de la primera persona y la edad de la segunda persona. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de esto, pues no tenemos que hacer ningún cálculo porque ya nos están dando los valores, entonces el problema está bastante sencillo. Simplemente vamos a comparar estos dos valores. Nos interesa saber quién es mayor que quién, entonces voy a comparar la edad 1 si es mayor a la edad 2. Simplemente tenemos que comparar quién es mayor. Así que si esto es sí, significa que la primera persona es mayor que la segunda. Entonces podemos decir la primera es mayor creo que nos están pidiendo, el ejercicio nos dice imprimir la edad que es más grande. Así que simplemente vamos a imprimir la edad. Así que simplemente imprimimos 1. No hay que hacer otra cosa más que imprimir el valor de la edad 1. En caso contrario, que sea no, significa que la edad mayor es NE2. Y listo, eso sería todo porque no hay mucho que hacer, simplemente compararlos entre ellos. ¿Qué pasa si quieres utilizar, en lugar de preguntar por E1, quieres preguntar si E2 es mayor que E1? También es válido, solo que si esto es cierto, entonces el mayor sería E2. Y si no, sería E1 el mayor. Entonces tienes que tener cuidado de cuál utilizas. Si E1 es mayor o si E2 es mayor. Dependiendo de la pregunta, eso va a significar que el cambio de lo que tenemos que imprimir en cada uno de los caminos. Pero sí puedes utilizar una comparación u otra. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasaría si la edad de la primera persona es 30 y la edad de la segunda persona también vale 30? Bueno, aquí no importaría porque va a imprimir, dependiendo de la pregunta, va a imprimir 30. ¿Qué es lo que pasa? Preguntamos si E1 es mayor que E2. 30 es mayor que E2, resulta que no. Entonces imprime E2 y imprime un valor de 30. Así que no importaría el camino, pero en este caso va a imprimir el valor de E2 que es 30. Ya más adelante, quizás cuando ya utilices otro tipo de comparaciones, podrías asegurarte que uno es mayor que el otro y si no, preguntar si son iguales. Pero eso sería otro tipo de ejercicios donde ya agregamos una nueva condición. Por ahora estamos solamente con ejercicios muy sencillos, muy simples. Con una sola pregunta decidimos qué realizar, ¿correcto? Así que esto sería una edad mayor que la otra. Ahora, puede ser edad, pudiera ser un precio, que comparamos precios de dos productos, donde un producto es mayor que el otro, o en lugar de ser mayor, pudiéramos preguntar cuál es más económico o el precio que sea menor. Pueden ser entonces precios, edades, alturas, lo que tú quieras comparar y tomar una decisión de qué camino seguir, ¿correcto? Listo, este es el ejercicio. En este caso que dice leer edades de una persona, imprime la edad que es más grande, ¿correcto? Vamos a seguir adelante. Bien, vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice acá que en México una persona es mayor de edad a partir de los 18 años. Solicite la edad de la persona e indique si se trata de una persona mayor de edad o una persona menor de edad. Así que también es un ejercicio bastante simple que se parece mucho a los positivos y negativos. Si ponemos una recta numérica, diríamos que a partir de los 18 para acá eres mayor de edad, ¿correcto? Y para atrás de esto eres menor, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían? Los del 0 hasta el 17 son menores de edad y de aquí para acá son mayores de edad. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, preguntarle cuál es la edad de la persona. Solicitamos la edad, no olvidemos declarar esa variable como un entero, esta es la edad. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente la pregunta, ¿no? Aquí es bastante simple, podemos preguntar si la edad de la persona es mayor o igual. No olvidemos poner mayor o igual porque ¿qué pasaría si solo pongo mayor? Pues significa que una persona que tiene 18 años no sería mayor de edad, ¿no? Porque decíamos 18 mayor a 18,
pues no es cierto. Entonces, nuestra condición aquí sí debe decir que si es mayor o igual a 18. Esta es una pregunta que nos serviría para saber si es mayor de edad. Ahorita vamos a poner otra pregunta que también nos puede servir. Por ejemplo, aquí, si esto es cierto, que la edad es mayor o igual a 18, entonces se trata de alguien que es mayor de edad. Aquí, mayor de edad. En otro caso, o no, si no se cumple, significa que es una persona que es menor de edad, ¿correcto? Y ya con esto terminamos, ya no tenemos que hacer. Recordemos que son ejercicios sencillos donde solamente tenemos una pregunta y si se cumple, seguimos el camino del sí y si no, seguimos el camino del no. Ahora, como les decía, podemos preguntar de otra manera. ¿Qué pasa si en lugar de decir mayor igual a 18, pues le decimos mayor a 17? ¿No? Ya que estamos suponiendo que la edad es como un entero, es decir, nadie va a decir que tiene 17.5, sino que tiene 18. Entonces, si eres mayor de 17 años, también, bueno, si eres mayor de 17 significa que tienes 18 o más, así que eres mayor de edad. Esto también nos puede funcionar. O también pudiéramos cambiar la condición y decir si la edad es menor o igual a 17. ¿Qué es lo que pasaría? Si eres menor o igual a 17, ahora si esto se cumple, entonces ya la respuesta es que eres menor de edad. Si esto se cumple, observa cómo la condición ya cambió. Si eres menor o igual a 17 y eso es cierto, es porque eres menor de edad. Y si no se cumple, entonces significa que eres mayor de edad. Entonces, la condición es la que va a definir qué acción vas a realizar en cada uno de estos caminos. Así que cualquier opción que tú utilices va a funcionar, solamente tienes que verificar que la condición te está dando pauta para seguir un camino u otro, ¿correcto? Así que este es un ejercicio bastante simple también. Bien, vamos a resolver un último ejercicio y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Trataremos más adelante de seguir subiendo material. Correcto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí ya tú le puedes analizar con calma. Vamos a resolver el siguiente. Voy a borrar ya esto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que tenemos en el sitio. Como te decía, te voy a poner el enlace. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Lea 3 números y si el primero es positivo, calcule el producto de los tres. Y en otro caso, calcule la suma. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que vamos a pedir 3 números. N1, N2 y N3. Y nos dice, si el primero es positivo, calcule el producto. Entonces ya está bastante fácil. Nos está diciendo, si este número es positivo, es decir, N1 va a estar en la recta numérica. Si es positivo, eso va a incluir al 0, suponiendo lo primero del ejercicio que hicimos al principio. Si es positivo, entonces vamos a calcular la suma de estos tres. Entonces, si es positivo, vamos a imprimir N1 más N2 más N3. Por el contrario, si fuera negativo, vamos a... perdón, dice que si es positivo es el producto. Entonces, si es el producto, entonces sería la multiplicación. Y en otro caso, vamos a imprimir la suma de estos tres. Entonces, si es positivo, el producto. Y si es negativo, la suma. Así que lo único que tenemos que decidir es que si el primero es positivo. Así que, siguiendo nuestro ejemplo que ya hicimos, vamos a ver que lo primero que tengo que hacer es primero leer los números. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a ingresar el usuario? Va a ingresar N1, va a ingresar N2 y va a ingresar N3. Ahí están. Los tres son enteros. Por ahora solamente estamos trabajando con valores enteros. N1, N2 y N3. Vamos a ver, ahí no me deja colocar N3 ya que se me acabó la pizarra. Vamos a ver si me puedo mover. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está.
Listo, entonces sería aquí, vamos a elegir y N3. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si el primero es positivo. Así que preguntamos si N1 es mayor o igual a 0. Este ejemplo ya lo hicimos para saber si un número es positivo. Si es que sí, si es positivo, vamos a imprimir el producto. Así que vamos a calcular el producto. Entonces vamos a decir que P es igual a N1 por N2 por N3. Y esa sería la operación. Recuerda que esta es una operación, no es una entrada de datos, es una operación. Solo que me quedó ahí un poco chueco, ¿no? Entonces, ahora, en otro caso, la suma es igual a N1 más N2 más N3. Por ahora, ya que estamos aprendiendo, aquí mismo vamos a imprimir el resultado que es P y en este caso el resultado que es S. Es decir, si es positivo, calculamos el producto y lo imprimimos. En otro caso, calculamos la suma y lo imprimimos, ¿correcto? Así que vamos a colocarlo acá. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya simplemente terminamos el diagrama y finalizamos. Vamos a probar nuestro diagrama, ¿sí? Vamos a probar nuestro diagrama. ¿Qué pasa si nos dicen que es el número 5, el número 2 y el número 3? Como el primero es positivo, vamos a imprimir el producto. Entonces preguntamos, este es el número 2. Si el primero es mayor o igual a 0, lo cual es cierto, entonces vas a calcular N1 por N2, que es 10, por 3, que es 30, e imprime ese resultado. Entonces va a imprimir un valor de 30. ¿Qué pasa si el primero fuera negativo? Por ejemplo, menos 1, 5 y 6. Pues como N1 no es mayor que 0, vamos a sumar menos 1 más 5 más 6. Eso significa que 6 más 5, 11, menos 1 es 10. Así que el resultado nos daría un valor 10. Así que este sería nuestro diagrama que nos resuelve el problema. En otros videos trataré de explicar cómo podemos mejorar este tipo de diagramas, ya que pudiéramos la suma calcularla en la misma impresión, el producto calcularlo en la misma impresión o inclusive utilizar una misma variable. Estas variables hay que declararlas acá también. Con una sola variable también lo podemos hacer. Por ahora lo voy a hacer así para que quede más claro, pero en videos posteriores iremos viendo cómo este diagrama va a ir mejorando, ¿correcto? Pues así ya resolvimos 5 ejercicios con estructura selectiva simple. Espero que con esto, sirva para aclarar tus dudas. Los diagramas pues no quedaron tan bien diseñados, pero por eso lo fui explicando, ya que el mouse aquí se me complica un poquito de ir haciendo los diseños. Pero si tienes alguna pregunta, hazlo ahí en los comentarios y con gusto estaremos resolviendo tus dudas. De mi parte esto es todo. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.